Son sinónimos y es muy importante lo que vos mencionás sobre ese punto, porque ahí podemos arrancar una de la parte más importante de lo que es el derecho del copyright o el derecho de autor. ¿Por qué? Porque si bien toda la gente considera que es sinónimo, tenemos dos raíces completamente distintas, es decir, en los IPs, el derecho de copyright es el derecho que sigue a la copia, es decir, sigue a la cosa que estamos haciendo, por ejemplo, sea un libro, sea un diseño, sea una música, sea una obra de arte. Y a diferencia de lo que es el derecho de autor, que es de raíz continental, que tiene que ver con la tradición española, la tradición francesa, italiana, alemana, eso tiene que ver con la espiritualidad de la persona. Y es muy importante trazar las diferencias porque todo esto va a tener que ver con las corrientes filosóficas que cada una representa. ¿Por qué? Porque justamente el derecho de autor representa la espiritualidad, es decir, ese ser interior que tiene la persona, y todos los derechos eminentemente personales se trasladan también a la obra. Así, cuando yo pinto un cuadro o escribo una música o hago un diseño para una marca, todo eso se denomina derecho a autor y tiene que ver con el autor. Y ahí la diferencia con el derecho del copyright, que tiene que ver con la copia efectivamente. O sea, el derecho de autor es el individuo crea un producto, ya sea lo que sea, crea algo, pero lo que es el copyright es los derechos de copia. O sea, si yo quiero reproducirlo, tengo que tener un permiso para reproducir algo que alguien ya creó. No puedo solo tomarlo y venderlo. Exactamente, es decir, tiene que ver con esa parte muy importante y genera, si bien para los tratados internacionales y todo tiene que conciliar lo que son los derechos de copyright con los derechos de autor, en el caso de lo que es el copyright se asemeja mucho a lo que es el derecho a autor para poder convivir en paz en todo el mundo, ¿no? Por lo que es la tradición anglosajona y la tradición continental europea que tiene que ver con eso. Los podemos tomar como sinónimos teniendo en cuenta algunas diferencias. Para mencionar una muy rápido y que todos la van a entender, todo el mundo conoce a los Beatles y, por ejemplo, saben que, por ejemplo, Paul McCartney no autoriza que se usen la música de los Beatles, la letra de los Beatles o cualquier cosa que tenga que ver con los Beatles para publicidades que tengan que ver con tabaco o con carne. ¿Por qué? Porque justamente Paul McCartney considera que su derecho de autor, que es copyright, porque es de la tradición anglosajona, se vería afectado en su espíritu porque están usando para algo que él no lo quiere. Él no autoriza para ese uso, pero Eso es sí copyright. puede existir. Eso es copyright. Ok, mi Pero que pregunta, se hace... una ¿Cómo? pregunta, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de una propiedad intelectual? La diferencia con la propiedad intelectual sería el continente general. La propiedad Ok. intelectual involucra todo lo que son las marcas, las patentes, el derecho de autor. Si lo llevábamos a la parte en inglés serían las trademarks, las patents o los designs en cuanto a los diseños. Pero en ese caso lo que nosotros tenemos que trazar la diferencia es que en el copyright no existiría el derecho moral específicamente determinado Ujú. por la ley, sino que se hace uso como hace, por ejemplo, en el caso de lo que mencionaba Paul McCartney, que excede lo que es el copyright y dice, yo no autorizo que la música de los Beatles se usen para publicidades de tabaco, que es algo sí muy claro como es el derecho moral de autor que existe en el derecho de autor continental. Ok, entonces digamos que estamos manejando tres términos diferentes, pero que tienen una correlación. Exactamente, si hablamos del continente, el continente es la propiedad intelectual, tenemos el copyright, que es la tradición anglosajona, y por el otro lado tenemos el derecho de autor, que es la tradición continental europea, Alemania, Italia, Francia, España. Excelente.